Bienvenidas a Susurros del Inframundo. Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast está dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo. ¿Qué quiero decir? Los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión les leeré el libro El Exorcista por William Blatty. Así que pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Capítulo 2. Se detuvo en el borde del solitario andén del metro, esperando oír el estruendo del tren, el cual apaciguaría aquel dolor que siempre lo acompañaba, como el pulso. Lo oía solo en silencio. Se cambió de mano la maleta y contempló el túnel. Focos de luz. Se estiraba en la oscuridad como guías hacia la desesperanza. Una tos. Miró a su izquierda. Un hombre canoso con aspecto de mendigo y sin afeitar se incorporaba en medio de un charco de orina. Sus ojos amarillentos observaron al sacerdote con expresión triste. El sacerdote desvió la mirada. El hombre se acercaría. Gemiría. Podría ayudar a un viejo monaguillo, padre. Podría. La mano salpicada de vómito se apoyaría en su hombro. Hurgar y buscar una medalla. La baranda de vino y ajo soportada en miles de confesiones y los trillados pecados mortales eructados de una vez y que asfixiaban. Asfixiaban. El sacerdote oyó que el desarrapado se levantaba. Que no se acerque. Unos pasos. Oh Dios, hágase tu voluntad. Hola, padre. Dio un respingo y se encogió. No se atrevía a volverse. No podría soportar la búsqueda de Cristo en el tufo y en los ojos hundidos, al Cristo del pus y los excrementos sangrantes, al Cristo que no podía ser. Con un ademán distraído se tocó la manga, como si buscara una inexistente franja de luto. Tuvo un leve recuerdo de otro Cristo. Padre. El ruido de un tren que llegaba, el ruido de un tropezón. Miró al vagabundo. Se tambaleaba, se desvanecía. Con un ciego impulso, el sacerdote se le acercó, lo agarró y lo arrastró hasta el banco que había contra la pared. «Soy católico», murmuró el vagabundo. El sacerdote lo tranquilizó, lo hizo acostar y vio que se acercaba a su tren. Rápidamente sacó $1 de su billetera y lo metió en el bolsillo de la chaqueta del vagabundo. Pero luego le pareció que no era un lugar seguro. Lo sacó y se lo metió en el bolsillo del pantalón, húmedo de orina. Recogió su maleta y se metió en un vagón. Se sentó en un rincón y fingió dormir. Al final del trayecto caminó hacia Fordham University. El $1 era para el taxi. Cuando llegó al pabellón en que se alojaban los visitantes, registró su nombre, Damien Carras, y se quedó mirando el papel. Faltaba algo. Cansado se dio cuenta de que no había puesto SJ y lo añadió. Le asignaron una habitación en el edificio Weigel y al cabo de una hora pudo dormir. Al día siguiente asistió a una reunión de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Como principal conferenciante expuso su tesis titulada Aspectos psicológicos del desarrollo espiritual. Al final del día pudo tomar algo con otros psiquiatras quienes pagaron. Los dejó pronto. Tenía que ver a su madre. Se fue caminando hasta el semiderruido edificio de apartamentos de la calle 21 Oeste, en Manhattan. Se detuvo junto a la escalinata de acceso y contempló a los niños que había allí, desaliñados, mal vestidos, sin casa. Se acordaba de desahucios, de humillaciones, de haber vuelto a casa con una novia de 7º grado para hallar a su madre revolviendo el cubo de la basura de la esquina, en espera de encontrar algo. Subió la escalera y abrió la puerta como si fuera una herida delicada. Olor a comida, a dulzaina podredumbre. Se acordaba de las visitas a Mistress Goydell en su pequeño apartamento con los 18 gatos. Se agarró a la barandilla y subió, vencido por un repentino cansancio que se filtraba en su interior y que él sabía que provenía de un sentimiento de culpa. No tendría que haberla abandonado nunca.
sola. Lo recibió gozosa. Gritó, beso, corrió a hacer café. Morenas piernas regordetas y torcidas. Él se sentó en la cocina y lo oyó hablar. Las paredes sucias y el piso manchado se le calaban hasta los huesos. El apartamento era un cobertizo de ayuda social. Todos los meses unos pocos dólares de un hermano. Ella se sentó a la mesa. La señora de fulano, el tío mengano, todavía con acentos inmigrantes. Él esquivaba aquellos ojos que eran pozos de tristeza, ojos que pasaban los días mirando por la ventana. No tendría que haberla dejado nunca. Después escribió unas cartas en su nombre, pues no sabía leer ni escribir en inglés. Más tarde reparó el sintonizador de una vieja radio de plástico. Su mundo, las noticias, el alcalde Lindsay. Fue al baño. Diarios amarillentos sobre las baldosas, manchas de rumbre en la bañera y el lavabo, un viejo corsé en el piso, simientes de su vocación. Desde aquí, él había huido hacia el amor. Ahora el amor se había enfriado. Por la noche lo oía silbar atravesando los rincones de su corazón, como un viento extraviado y lloroso. A las 11:15 se despidió de ella con un beso. Prometió volver apenas pudiera. Dejó la radio sintonizada en el noticiero. Ya de regreso en su habitación en el edificio Wakel, pensó escribir una carta al provincial jesuita de Maryland. Ya una vez había tocado el tema, una solicitud de traslado a la provincia de Nueva York para estar más cerca de su madre, puesto como profesor y el relevo de sus tareas. Al solicitar esto último, había alegado ineptitud para el trabajo. El provincial de Maryland había encontrado en relaciones con él durante el transcurso de su viaje anual de inspección a Georgetown University, que se asemejaba mucho a las de los inspectores del ejército, porque se concedían audiencias confidenciales a aquellos que tenían motivos de agravio o ofensa. Sobre el asunto de la madre de Demian Carras, el provincial había dicho que sí con un movimiento de cabeza que le demostraba su comprensión, pero respecto a la ineptitud, opinó lo contrario, a juzgar por las apariencias. Pero Carras había insistido. Bueno, es algo más que psiquiatra. Usted lo sabe. Muchos tienen problemas de vocación y de sentido de su vida. Porque caramba, no todo el problema se reduce a lo sexual, porque también cuenta la fe. Y yo no lo puedo ignorar, Tom. Es demasiado. Necesito cambiar de ambiente. Tengo mis propios problemas, mis dudas. ¿Qué hombre inteligente no los tiene, Demian? Como hombre acosado por numerosos compromisos, el provincial no había insistido en conocer las razones de sus dudas, cosa que Carras le agradeció. Sabía que sus respuestas hubieran parecido insensatas. La necesidad de ingerir comida y defecar después, los 9 primeros viernes de mi madre, soquetes malolientes, los bebés de la talidomia, un artículo en un diario acerca de un joven monaguillo esperando un ómnibus atacado por extraños que le rocían con nafta y le prenden fuego. No, demasiado emocional, impreciso, existencial, más lógico que el silencio de Dios. Había mal en el mundo, y mucho del mal provenía de la duda, de una confusión sincera entre los hombres de buena voluntad. Señor, danos una señal. En un pasado lejano, la resurrección de Lázaro se presentaba oscura. ¿Por qué no una señal? En diversas oportunidades, el sacerdote hubiera deseado haber vivido con Cristo, haber visto, haber tocado, haber explorado su mirada. Oh Dios mío, deja que te vea, déjame conocerte, ven a mí en sueños. Este deseo ardiente lo consumía. Se sentó ante su escritorio con la pluma ya lista sobre el papel. Tal vez había entendido que la fe es, a fin de cuentas, una cuestión de amor. El provincial le había prometido considerar sus peticiones, pero hasta ahora no había tenido noticias. Carras escribió la carta y se fue a dormir. Se despertó perezosamente a las 5 de la mañana y fue a la capilla del edificio Wakel. Tomó una hostia sin consagrar, volvió a su habitación y celebró una misa. Et clamor meus adnet veniat, rezó murmurando con angustia. Que mi súplica llegue hacia ti,
elevó la hostia en la consagración, recordando dolorosamente el placer que le producía antes. Como le sucedía todas las mañanas, sintió una vez más el dolor agudo de una inesperada visión fugaz, desde la lejanía de un amor perdido hace ya mucho tiempo. Dividió la hostia sobre el cáliz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Luego comulgó. Cuando hubo terminado la misa, limpió el cáliz y lo puso con cuidado en su maleta. Se apresuró para alcanzar el tren de las 7:10 a Washington. Llevaba sufrimiento en su maleta negra. Capítulo 3. El 11 de abril por la mañana temprano, Chris llamó por teléfono a su médico de Los Ángeles y le pidió el nombre de algún psiquiatra local para que examinara a Regan. ¿Qué le pasa? Chris le explicó, a partir del día siguiente de su cumpleaños, y luego que Howard se olvidara de llamarla, había notado un cambio repentino y espectacular en el comportamiento de su hija. Insomnio, hostilidad, ataques de mal genio, pateaba las cosas, las tiraba, gritaba, no quería comer. Por otra parte, parecía tener más energías que nunca. No se quedaba quieta ni un instante. Tocaba, quemaba, golpeaba, corría, saltaba por todos lados. Le iba mal en la escuela. Un compañero de juegos imaginario, tácticas rebuscadas para llamar la atención. El médico preguntó. Por ejemplo, comenzó con los golpes en el techo. Desde aquella noche en que subiera a inspeccionar el altillo, había oído los ruidos en otras 2 oportunidades. En ambas ocasiones, ella lo había notado. Regan se hallaba en la habitación y los golpes terminaban en el instante en que Chris entraba. Además, le siguió contando, Regan perdía cosas en su dormitorio: un vestido, el cepillo de dientes, libros, los zapatos. Protestaba porque a alguien le cambiaba de lugar los muebles. En fin, la mañana siguiente a la cena de la Casa Blanca, Chris vio que Carl volvía a poner en su lugar una cómoda que estaba en medio de la habitación. Cuando Chris le preguntó qué estaba haciendo, él repitió el acostumbrado: alguien se está haciendo el gracioso, y se negó a explicar más. Pero enseguida, Chris encontró a Regan en la cocina protestando porque durante la noche, cuando ella dormía, alguien le cambiaba los muebles de lugar. Este fue el incidente, explicó Chris, que al final había hecho cristalizar sus sospechas. Sin lugar a dudas, era su hija la que hacía todas aquellas cosas. ¿Crees que puede hacer sonambulismo? ¿Que hace todo eso dormida? No, Mark, lo hace despierta para llamar la atención. Chris mencionó el asunto de la cama que se movía, que había ocurrido 2 veces más, y tras el cual Regan insistió en dormir con su madre. Bueno, eso podría ser más físico, se aventuró a decir el médico. No, Mark, no he dicho que la cama se moviera, sino que Regan dice que se mueve. ¿Estás segura de que no se mueve? En absoluto. Bueno, pueden ser espasmos crónicos, murmuró. ¿Qué? ¿No tiene fiebre? No. ¿Qué te parece que ha de hacer? Preguntó. ¿La llevo o no a un psiquiatra? Chris, ¿has mencionado la escuela? ¿Cómo le va en matemáticas? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Cómo le va? Insistió. Muy mal, pero empezó a ir mal de repente. Él gruñó. ¿Por qué me lo preguntas?, repitió ella. Porque es parte del síndrome. ¿Del qué? No es nada serio. Prefiero no aventurar una opinión por teléfono. ¿Tienes un lápiz a mano? Le quería dar el nombre de un médico internista de Washington. Mark, ¿no puedes venir y examinarla tú mismo? Recordó a Jimmy. Una lenta infección. En aquella ocasión el médico de Chris le prescribió un nuevo antibiótico de
dosis de medicamento. El farmacéutico le había dicho cautelosamente: no quiero alarmar a la señora, pero este medicamento, bueno, hace poco ha salido a la venta y se ha comprobado que en Georgia ha causado anemia plástica. Jamie, muerto. Y desde entonces, Chris nunca más confió en los médicos, solo en Mark. Y eso se lo había llevado años. Mark, no puedes, suplicó Chris. No puedo. Pero no te preocupes. Este es un hombre brillante, el mejor. Ahora toma un lápiz. Vacilación. Después. Bueno, está bien. Anotó el nombre. Dile que la examine y me llame después, le aconsejó. Y por el momento, olvídate del psiquiatra. ¿Estás seguro? Emitió una afirmación sarcástica sobre la rapidez con que la gente pretende reconocer las enfermedades psicosomáticas, mientras que es incapaz de admitir lo opuesto, o sea, que las enfermedades del cuerpo son a menudo la causa de una aparente enfermedad mental. ¿Qué dirías? Sugirió como ejemplo, si fuera médico. Dios no lo permita. Y yo te dijera que tengo dolores de cabeza, pesadillas constantes, náuseas, insomnio, y que se me nubla la vista, que me siento deprimido y que el trabajo es un tormento para mí. ¿Dirías que soy neurótico? Vaya, ¿a quién has ido a preguntar, Mark? Ahora veo que estás loco. Los síntomas que te he citado son también los de un tumor cerebral. Primero hay que examinar el cuerpo, luego veremos. Chris llamó al médico y consiguió hora para aquella tarde. Tenía todo el tiempo libre. La filmación había terminado, por lo menos para ella. Burke Dennings continuaba supervisando el trabajo de la segunda etapa, con personal menos caro, que rodaba escenas de menor importancia, principalmente tomas desde un helicóptero de diversos puntos de la ciudad y algunos ejercicios de acrobacia, o sea, planos en los que no aparecía ninguno de los actores principales. Pero él pretendía que cada centímetro de la película saliera perfecto. El médico vivía en Arlington, Samuel Klein. Mientras Regan permanecía sentada en el consultorio, de mal humor, Klein hizo pasar a la madre a su despacho y la interrogó para completar la historia clínica. Ella le contó los problemas. Él escuchaba, hacía movimientos con la cabeza y tomaba abundantes notas. Cuando mencionó lo de la cama que se movía, él pareció fruncir el ceño, pero Chris continuó. Mark cree que es importante el hecho de que Regan vaya mal en matemáticas. ¿Se refiere a su rendimiento escolar? Sí, el rendimiento en general y matemáticas en particular. ¿Qué significa? Bueno, esperemos hasta que la haya examinado, señorita McNeil. Luego pidió permiso y se retiró para hacer el examen completo de Regan. Examen que incluía análisis de orina y sangre. El de orina para comprobar el funcionamiento del hígado y de los riñones. El de sangre para descartar o confirmar una posible diabetes. Y verificar la función tiroidea, el recuento de hematíes y en busca de una posible anemia. Y el de leucocitos para detectar alguna rara infección en la sangre. Cuando terminó, se sentó, habló un rato con Regan y observó su comportamiento. Después se volvió a reunir con Chris y comenzó a escribir una receta. Parece tener un trastorno hipercinético del comportamiento. ¿Un qué? Un trastorno nervioso. Por lo menos eso es lo que creo. No se sabe exactamente cómo se produce, pero es muy común en la adolescencia. Tiene todos los síntomas: hiperactividad, mal genio, poco rendimiento en matemáticas. Sí, matemáticas. ¿Pero por qué las matemáticas? Perturban su concentración. Arrancó la receta del pequeño talonario azul y se la alargó. Es Ritalina. ¿Qué? Metilfedinato. 10 miligramos 2 veces al día. Yo le aconsejaría una toma a las 8 de la mañana y otra a las 2 de la tarde. Ella miraba la receta. ¿Qué es?
tranquilizante, un estimulante. Si precisamente está sobreexcitada, su estado no es exactamente lo que aparenta, explicó Klein. Es una forma de hipercompensación, una reacción exaltada contra la depresión. ¿Depresión? Klein asintió con la cabeza. Depresión, murmuró Chris. Quedó pensativa. ¿Ha mencionado usted al padre de la niña?, dijo Klein. Chris levantó la vista. ¿Cree que debo llevarla a un psiquiatra? No, yo esperaría a ver qué pasa con la Ritalina. Creo que ahí está la clave. Espere 2 o 3 semanas. De modo que usted cree que todo lo que se debe es a los nervios, ¿verdad? Sospecho que sí. Y esas mentiras que ha venido diciendo, ¿se van a acabar con esto? Su respuesta la desconcertó. Él le preguntó si alguna vez había oído a Rican decir palabras feas o obscenas. Nunca, respondió. Bueno, eso tiene mucho que ver con sus mentiras. No es lo común, de acuerdo con lo que usted me cuenta. Pero en ciertos trastornos mentales puede. Espera un momento, lo interrumpió Chris perpleja. ¿Cómo se le ha ocurrido que pueda decir obscenidades? ¿Es eso lo que ha dicho usted? ¿O yo lo he entendido mal? Él la contempló durante unos momentos con cierta curiosidad. Pensó y luego aventuró cautelosamente. Ah, sí. Yo diría que dice obscenidades. ¿No las has oído decir nunca? No, todavía no. Pues a mí me ha dicho unas cuantas mientras la examinaba, señora. Está bromeando. ¿Cómo qué, por ejemplo? Adoptó una actitud algo ambigua. Bueno, yo diría que su vocabulario es bastante extenso. ¿Pero qué? Dígame un ejemplo. Él se encogió de hombros. ¿Se refiere usted a mierda o me cago en...? El médico se sintió más aliviado. Sí, ha empleado esas palabras. ¿Y qué más ha dicho? Literalmente. Pues me aconsejó que alejara mis dedos de mierda de sus órganos genitales. Chris abrió la boca horrorizada. ¿Ha usado esas mismas palabras? Es común, señorita McNeil, y yo no me preocuparía en absoluto por eso. Es parte del síndrome. Ella movió la cabeza de un lado para otro, mirándose los zapatos. Me parece increíble. El facultativo trató de consolarla. Dudo que me entendiera lo que decía. Sí, tal vez, murmuró Chris. O quizás no. Pruebe con la Ritalina, le aconsejó, y veremos qué tal reacciona. Me gustaría examinarla de nuevo dentro de 2 semanas. Consultó a un agente que había sobre su escritorio. Vamos a ver, podemos fijar la visita para el miércoles 27. ¿Le parece bien esa fecha?, preguntó levantando la vista. Sí, por supuesto, musitó Chris y se puso de pie. Se metió la receta en el bolsillo del abrigo. De acuerdo, entonces el 27. Soy un gran admirador suyo, dijo Klein sonriente, mientras abría la puerta de salida del vestíbulo. Ella se detuvo, preocupada, y se apretó el labio inferior con la yema de un dedo. Miró fugazmente al doctor. Entonces, ¿no cree usted necesario que la lleve a un psiquiatra? No sé, pero la mejor explicación es siempre la más sencilla. Esperemos y veamos qué pasa. Sonrió alentador. Mientras tanto, trate de no preocuparse. Sí, pero ¿cómo? Ella se fue. En el camino de vuelta, Riga le preguntó qué le había dicho el médico. ¿Que estás nerviosa? Chris decidió no mencionar las palabrotas. Burke lo aprendió de Burke. En cambio, sí se lo dijo a Sharon más tarde, cuando le preguntó si nunca le había oído decir tales palabras. No, replicó Sharon, por lo menos últimamente, pero creo que la profesora de arte hizo algún comentario. Se trataba de una profesora particular que le daba clases en casa. ¿Has dicho últimamente?, preguntó Chris. Sí, la semana pasada, pero ya la conoces. Yo pensé que tal vez Regan habría dicho
demonios o mierda o algo por el estilo. A propósito, ¿te has hablado mucho de religión, Char? Sharon enrojeció. Bueno, un poco. Es difícil evitarlo. Hace tantas preguntas que, bueno. Indefensa se encogió de hombros. Es muy difícil porque, ¿cómo le contesto sin mencionar lo que para mí es una gran mentira? Dale varias opciones. Los días anteriores a la cena proyectada, Chris vigiló celosamente que Regan tomara su dosis de Ritalina. Sin embargo, al llegar la noche de la fiesta, no había observado ningún síntoma notable de mejoría. Por el contrario, había ligeros signos de un deterioro gradual, olvidos más frecuentes, introversión y alguna vez náuseas. En cuanto a las tácticas para llamar la atención, aunque no se repitieron las corrientes, apareció una nueva. Afirmaba que se sentía un olor repugnante en su dormitorio. Ante su insistencia, un día Chris fue a comprobarlo, pero no percibió nada. ¿No hueles? ¿Quieres decir que hueles algo ahora?, le preguntó Chris. Pues claro. ¿Cómo es el olor? ¿Como de algo que se quema? Sí. Chris olfateó. ¿No lo hueles? Bueno, sí, querida, mintió. Solo un poquito. Vamos a abrir la ventana un rato para que entre el aire. De hecho, no había olido nada, pero estaba decidida a contemporizar por lo menos hasta el día de la segunda visita al médico. También estaba preocupada por muchas otras cosas. Una, los preparativos para la cena. Otra, tenía que ver con el guión, aunque estaba muy entusiasmada con la posibilidad de dirigir. Una cautela natural le había hecho no decidirse de inmediato. Mientras tanto, su representante la llamaba a diario. Ella le dijo que había entregado el guión a Dennings para pedirle su opinión y que esperaba que lo estuviera leyendo y no comiendo. La tercera y más importante de las preocupaciones de Chris fue el fracaso de dos inversiones financieras: una compra de bonos convertibles mediante el pago de intereses adelantados y una inversión en un proyecto de perforación de pozos petrolíferos en el sur de Libia. Ambas operaciones se habían emprendido para resguardar un capital que de otro modo hubiera debido pagar un elevado impuesto al fisco. Pero aún había algo peor. Los pozos estaban secos y los elevadísimos índices de interés obligaban a vender los bonos. Estos fueron los problemas por los que su abatido representante comercial había decidido venir en avión a hablar con ella. Llegó el jueves. Todo el viernes se la pasó explicándole las cosas a Chris y mostrándole los gráficos. Al fin se decidió por un programa de acción que el representante consideró sensato. Demostró su aprobación con un gesto de cabeza, pero frunció el ceño cuando ella sacó a relucir el tema de la compra de un Ferrari. ¿Uno nuevo? ¿Por qué no? Yo conduje uno en una película. Si escribiéramos a la fábrica y le recordáramos este detalle, podríamos hacer un buen negocio. ¿No lo crees? No lo creía y le dijo que un coche nuevo era innecesario. Ven, el año pasado gané $800,000 y ahora me dices que no puedo comprarme un mísero coche. ¿No te parece ridículo? ¿Dónde está ese dinero? Él le recordó que la mayor parte de su dinero se había invertido para eludir impuestos. A continuación, pasó a detallarle todo: impuesto federal sobre la renta, impuestos provisionales, impuestos a los bienes inmuebles, 10% de comisión para su representante, 5 para él, 5 a su agente publicitario, 1/4 como contribución al fondo de asistencia a los artistas, y el importe de los vestidos de moda, los sueldos de Willie Carl y Sharon y el vigilante de la casa de Los Ángeles, gastos de viaje y finalmente sus gastos mensuales. ¿Vas a filmar otra película este año?, le preguntó. Ella se encogió de hombros. No sé, tengo que hacerlo. Sí, creo que sería lo más conveniente. Apoyó la cara en ambas manos y lo miró malhumorada. ¿Y qué te parecería una moto Honda? Él no hizo ningún comentario. Aquella noche, Chris trató de dejar de lado todas sus preocupaciones y de mantenerse ocupada
cena del día siguiente. Me parece mejor que cada cual se sirva solo, en vez de sentarnos todos, les dijo a Willie y a Carl. Podemos poner una mesa en el extremo de la sala de estar. ¿Les parece bien? Muy bien, señora, contestó Carl rápidamente. ¿Y a ti? ¿Qué te parece, Willie? ¿Qué opinas de una ensalada de frutas como postre? Excelente, exclamó Carl. Gracias, Willie. Había invitado a un grupo interesante, muy heterogéneo, además de Burke. Diablos, espero que esté sobrio. Y su joven ayudante. Vendrían un senador con su esposa, un astronauta del Apolo con su esposa, 2 jesuitas de Georgetown, sus vecinos, así como Mary Jo Perrine y Alec Cleary. Mary Jo Perrine era una recordeta y canosa vidente de Washington, a quien Chris había conocido en la cena de la Casa Blanca y que le había caído muy simpática. Había esperado encontrarse con una mujer austera y desagradable, y en cambio le pudo decir: no eres en absoluto tal como te lo imaginaba, muy afectuosa y sencilla. Ellen Clarley era una mujer de mediana edad, secretaria del Departamento de Estado, que trabajaba en la embajada norteamericana en Moscú. Cuando Chris hizo su gira por Rusia, se había tomado muchas molestias por evitarle innumerables dificultades e impedimentos durante su viaje, la menor de los cuales había sido causada por la franqueza de la pelirroja actriz al manifestar sus opiniones. A través de los años, Chris la recordaba con cariño y la visitó apenas llegó a Washington. «Dime, Char», preguntó, «¿qué sacerdotes vienen?» «No estoy segura todavía. He invitado al rector y al decano de la universidad, pero creo que el rector va a mandar a alguien en representación. Esta mañana me llamó su secretario para avisarme que él probablemente saldría de viaje». «¿A quién va a mandar?» A ver. Sharon hojeó de los papelitos con anotaciones. «Sí, aquí está Chris, su ayudante, el padre Joseph Dyer». «¿Uno del campus?» «No estoy segura». «Ay, no importa». Parecía desilusionada. «Vigílame a Burke mañana por la noche», le advirtió. «Así lo haré». «¿Dónde está Rags?» «Abajo». «Me parece conveniente que traslades allí tu máquina de escribir. De ese modo la podrás vigilar mejor mientras trabajas». «Está bien». «No me gusta que estés sola tanto tiempo». «Tienes razón». «Bueno, entonces puedes irte. Medita, juega con los caballos». Al terminar los planes y preparativos, Chris volvió a sentirse angustiada por Regan. Trató de ver la televisión. No se podía concentrar. Estaba inquieta. Había algo extraño en la casa, como una quietud que se iba posando. Polvo pesado. Llegada la medianoche, todos los de la casa dormían. No hubo perturbaciones, al menos aquella noche. Pues lamentablemente ha llegado el momento de cerrar el libro. Los esperan en una nueva emisión del podcast. Y como saben, me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como @susurrosinframundo PTCST, en X como @susurros PTCST, también en todas las plataformas de audio como Spotify, Podimo, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, y también ahora nos encontramos en YouTube. Así sin más, espero que Morfeo los haya bendecido.